Durante 20 años, excursionistas de todo el mundo compartieron una experiencia inexplicable. Una señal de radio que solo se podía escuchar en una montaña específica. Lo extraño es que esta montaña no aparecía en ningún mapa oficial, ni en cartas de navegación antiguas, ni en las modernas imágenes satelitales. Simplemente no existía para el mundo. Pero para quienes la pisaron, era innegablemente real. La apodaron la Montaña Hueca. Este nombre no era casualidad. Los ecos dentro de sus valles y cañones se comportaban de una manera peculiar, como si rebotaran desde un gigantesco espacio vacío en su interior. Parecía que la montaña entera era una campana de piedra, resonando con un secreto que nadie podía descifrar. La señal era el corazón de este misterio. Era simple pero hipnótica, 3 tonos cortos, seguidos de uno largo, y luego un silencio de exactamente 45 segundos antes de que el ciclo se repitiera, sin fallar, como un latido mecánico y persistente que emanaba de las profundidades de la Tierra. La regularidad era tan perfecta que descartaba cualquier origen natural. No era el viento silbando entre las rocas ni un fenómeno geológico conocido. Era intencional. Era un mensaje. Pero, ¿qué decía y quién lo enviaba? Científicos de las mejores universidades, unidades militares de comunicaciones y miles de radioaficionados en sus sótanos intentaron captar esta señal desde sus laboratorios. Gastaron millones en equipos de alta sensibilidad, apuntaron antenas hacia la supuesta ubicación de la montaña y analizaron cada espectro de frecuencia. El resultado fue siempre el mismo: un frustrante silencio. La señal parecía existir únicamente en ese lugar, como si el aire mismo de la montaña fuera el único medio capaz de transmitirla. Era un fantasma en las ondas de radio, audible para unos pocos y completamente invisible para la ciencia establecida. La comunidad de radioaficionados la convirtió en una leyenda, el pulso de la Montaña Hueca. Algunos viajaban miles de kilómetros solo para escucharla con sus propios oídos, acampando en las faldas de una montaña que oficialmente no estaba allí, sintiendo esa extraña vibración que parecía conectar con algo ancestral. Pasaron años. La señal seguía pulsando, indiferente a los intentos por descifrarla. La historia se habría quedado como una simple anécdota de campamento, un cuento más para los amantes del misterio, de no ser por un geólogo llamado Aarón Reyes. Él no estaba buscando señales de radio. Su obsesión era otra: las anomalías magnéticas del suelo. Mientras realizaba un estudio independiente en la región, su magnetómetro se volvió loco. Había algo grande, metálico y muy profundo bajo tierra. Intrigado, cruzó sus datos con los informes de los excursionistas y radioaficionados. Fue entonces cuando descubrió algo que le heló la sangre. La frecuencia de la misteriosa señal de radio, esos 3 tonos cortos y uno largo, coincidía de manera exacta con la frecuencia de resonancia interna de ciertas estructuras metálicas antiguas y de gran tamaño. No era una coincidencia. La señal no solo se transmitía en el aire, estaba haciendo vibrar algo enterrado, usando la propia montaña como una antena gigantesca. Lo que todos creían que era una transmisión de radio era, en realidad, el eco de un objeto enterrado, un artefacto sin clasificar que estaba cantando desde su tumba de piedra. La Montaña Hueca no era hueca, estaba llena de algo. Esta revelación lo cambió todo. Ya no era un misterio paranormal, sino una investigación arqueológica y científica. Con la nueva evidencia de Aarón Reyes, se consiguió financiación para una excavación a gran escala. Lo que encontraron superó cualquier expectativa. A medida que las excavadoras retiraban toneladas de tierra y roca, comenzaron a aparecer fragmentos de metal corroído, cables gruesos como serpientes petrificadas y piezas de maquinaria que nadie podía identificar. Lentamente, desenterraron los restos de lo que parecía ser una estación de monitoreo atmosférico olvidada, construida directamente dentro de la montaña. Era una obra de ingeniería colosal, un complejo subterráneo que debió costar una fortuna y requerir miles de trabajadores. Pero había un problema fundamental que desconcertaba a todos los expertos. La tecnología encontrada era demasiado avanzada para la época en que supuestamente se construyó.
Según la datación por carbono de los materiales orgánicos encontrados alrededor, la estación databa de finales de los años 50. Sin embargo, los circuitos, las aleaciones metálicas y los sistemas de transmisión parecían sacados de un laboratorio del siglo XXI. Había componentes que ni siquiera los ingenieros contemporáneos podían explicar por completo. Era como encontrar un teléfono inteligente dentro de una pirámide egipcia. Simplemente no tenía sentido. La búsqueda de respuestas se topó con un muro de silencio. Intentaron encontrar los planos de construcción en los archivos gubernamentales, pero no existían. Buscaron registros de personal, contratos de construcción, informes de gastos. Nada. Era como si el proyecto nunca hubiera ocurrido. Los registros de esa zona durante esos años habían sido sistemáticamente borrados o clasificados bajo sellos de seguridad impenetrables. Y lo más inquietante de todo, los ingenieros, científicos y trabajadores que debieron haber participado en un proyecto de tal magnitud jamás aparecieron. Sus nombres, ni familias, ni rastro alguno. Miles de personas simplemente se habían desvanecido de la historia junto con la estación que construyeron. Con el tiempo, la excavación se detuvo. La historia fue silenciada y la montaña volvió a ser un punto en blanco en los mapas. Pero la señal, de alguna forma, se detuvo. El corazón de la montaña dejó de latir el día que desenterraron la estación. Y eso nos deja con una última pregunta, la más perturbadora de todas. Todos asumieron que la señal era una llamada de socorro, un SOS automático de una instalación abandonada. Pero, ¿y si estaban equivocados? ¿Y si esa señal no estaba pidiendo ayuda? Quizás era todo lo contrario. Tal vez era una advertencia, un mensaje constante y repetitivo que nos decía que nos mantuviéramos alejados, que lo que sea que estuviera encerrado en esa montaña fue escondido allí por una muy buena razón. Y al desenterrarlo, quizás no liberamos un secreto, sino algo mucho, mucho peor. Si quieres seguir explorando las historias que el mundo intenta olvidar, suscríbete. Umbrelis te está escuchando.